30 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Me empecé a cruzar en las últimas semanas esta cosa que pasa con las redes, ¿no? Te lo cruzaste una vez y de repente ya está. Empezás a ver si... Claro, sobre siempre todo no. si te quedaste un rato, Claro, ¿viste? sí, el algoritmo te empieza a mostrar y dice, bueno, te voy a empezar a seguir, a ver, che, esto que dijiste me gustó. Mira qué interesante este punto Ujú. de vista. Bueno, y ayer de hecho yo compartí un fragmento de algo que dijo Pedro Rosenblatt en Radio con Voz, con 7K y con Tenenbaum. Rosenblatt diciendo un poco, no tenemos una alternativa a la propuesta. Por un ejemplo, dice, no estamos de acuerdo en cómo bajó la inflación Javier Milei, ese de los métodos que utilizó para bajar la inflación, pero no explicamos cómo lo haríamos nosotros. Muy bueno, Bueno, así es un poco difícil, ¿no? sí. Que la gente te vuelva a elegir. Y entre esas cosas, entre esos recortes y en ese peronismo que se empieza a pensar y repensar, aparecen voces que tal vez son nuevas para nosotros, que estamos acá en el culo del mundo, pero uno de ellos es un politólogo muy interesante que se llama Matías Mora Cáceres, a quien estamos saludando en este momento. Matías, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Buenas, Gonzalo, Caro, ¿cómo andan? Gracias Bien. por la invitación. Gracias a vos por Gracias a vos. atendernos un rato, Matías. Bueno, no sé si efectivamente es una cosa así que ha pasado que en el último mes te empezó a llamar todo el mundo, o es algo que me pasó a mí con mi algoritmo, que también podría ser tranquilamente, ¿no? Eh, la realidad es que vengo desde julio más o menos saliendo en distintos programas, ya había ido a Gelatina, estuve en Radio con Vos. Creo que este último mes se intensificó muchísimo en función de lo que pasó el 26 de octubre, Claro. que un poco veníamos vaticinando de que podía llegar a ser una catástrofe. Y me parece que una vez que sucedió, también dio pie a que me volvieran a invitar, digamos, para seguir profundizando sobre los errores que viene cometiendo la política en general y el peronismo en particular, digamos, ¿no? Ujú. Que está bastante en Narnia. Vos por qué venías viendo que el 26 podía ser un resultado más o menos como el que se dio, en donde en definitiva la Libertad Avanza, en términos redondos, sacó 40% de los votos? Bueno, primero por ahí aclarar que me parece que todos en junio, mayo, junio, julio, si nos preguntaban cómo creíamos que iba a salir las elecciones, yo estoy seguro que la gran mayoría hubiéramos respondido que ganaba la Libertad Avanza. Me parece que era algo que todos más o menos lo teníamos muy claro, que lo que pasó en septiembre fue una ilusión óptica, medio que nos desconcertó a todos, nos hizo tener mucha ilusión sobre que la sociedad argentina se había hartado del modelo de Javier Milei, y bueno, en octubre nos volvimos a encontrar con la realidad efectiva, que es que una parte de la sociedad todavía sigue acompañando, sigue validando a su gobierno nacional. Sí. Pero la realidad es que desde hace mucho tiempo a esta parte, no solo este año, ya hace muchos años que un grupo de compañeros y compañeras venimos insistiendo en que el peronismo perdió la brújula, y ese perder la brújula implica perder el norte, perder el proyecto, perder unidad programática, perder vocación de poder, perder vocación de mayoría. Y era inevitable que la Libertad Avanza nos ganara en octubre porque ellos sí tienen un modelo de país, sí tienen unidad programática, sí tienen un norte, saben muy bien lo que están haciendo y hacia dónde van, lo transmiten muy bien, y convencen a una sociedad que decide acompañarlos. Me parece que sobre todo esta falta de propuesta y de proyecto es lo que la sociedad nos terminó facturando el 26 de octubre. Ujú. Eso es algo que vos veías también en los barrios, digamos, en las visitas, en tener algún contacto o con una unidad básica o con un comedor o con la gente de a pie, como se dice, que es que había o que hay un sentir que no va hacia el lado de lo que el peronismo está tratando de interpretar. Bueno, ahí hay dos cosas que tomo de lo que decís vos. La primera es que hoy está muy en discusión sobre si el voto de Milei es transversal, ¿sí?, a todos los grupos sociales, o si es un voto más parecido a Cambiemos en torno a los ingresos, ¿viste? Ujú. A mí me sigue dando la sensación de que si no nos enfocamos en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, el voto sigue siendo muy transversal. Es decir, en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias del país, la gente de cualquier sector social o de cualquier ingreso lo vota, digamos, lo votan los más ricos, lo votan los más pobres, digo, sigue siendo
transversal a toda la sociedad. En el conurbano argentino, por ahí sí hubo un mayor descontento por parte de los sectores más humildes que optaron por no elegirlos. Eh, y después hay otra cosa que me parece que el propio fenómeno Milei generó, que es que a partir de su mensaje de odio hacia la política, hacia lo que se venía haciendo mal, hacia el Estado, ¿no? Esta canalización de la bronca, de la desilusión, un poco capitalizándolo, si se quiere, también con un poco de violencia, Sí. termina de alguna manera interpelando a los sectores trabajadores de nuestro país. Y eso, por supuesto, que genera un ida y vuelta, ¿no? Entre el pueblo y Milei, entre Milei y un pueblo que encarna el sufrir que viene pasando nuestro pueblo trabajador hace mucho tiempo, que el peronismo no pudo hacer carne, que no pudo expresar eso, y que Milei lo hizo bastante bien, digo, ¿no? O sea, yo hago este ejercicio siempre, que es intentemos recordar el balotaje de entre Massa y Milei, el momento en el que ambos están en el debate presidencial, y hay uno de los dos que se parece a su pueblo, Ujú. y no es Massa No, el que claro. se parece a su pueblo, es Milei el que se parece, ¿no? Un tipo desencajado, un tipo enojado, un tipo desilusionado, un tipo con bronca, un tipo con mucha verborragia, un tipo que parece cansado, que parece que está sucio, que Sí. desentona con la realidad. Bueno, nuestro pueblo hoy está en esa situación, digamos, ¿no? Él logra expresar muy bien el humor social que hoy vivimos. Ahora, con esto no quiero decir que va a gobernar eternamente con cheque blanco, me parece que incluso hoy no lo tiene y que su gobierno tiene fecha de vencimiento, pero no alcanza solo con eso. Del otro lado, del lado de la oposición, de la alternativa política que debería ser el peronismo, tenemos que construir una propuesta que logre convocar a todos los sectores de la sociedad. Claro. A mí me da la sensación, Matías, que es todavía, incluso a pesar de la elección de octubre, hay grandes sectores del peronismo que siguen pensando en esto se va a terminar, digamos, va a alcanzar, en algún momento va a llegar a su límite, la gente se va a terminar hartando, es un poco lo que dicen Carlos Heller, por ejemplo, dice el nivel de ajuste es proporcional a la tolerancia que tiene el pueblo. Entonces, bajo esa teoría es, bueno, cuando el pueblo diga basta, ahí estaremos nosotros para volver a encender la esperanza de lo que alguna vez fuimos. No, Y, eso es un error y, no, y garrafal. O no se sea, mueven de ahí. Claro. no, no, pero la especulación con el hambre de nuestro pueblo para ver si nosotros volvemos a ser gobierno eventualmente me parece catastrófico. Me parece un problema gigantesco que hoy tiene el peronismo. Porque efectivamente vos eventualmente vas a volver al gobierno, ¿no? Porque esto va a fracasar. Todos sabemos que va a fracasar, que nuestro pueblo va a sufrir, pero vos no podés no hacer nada mientras tanto para construir una mayoría que te acompañe. Yo no quiero que el pueblo nos elija a nosotros porque somos el menos mal o porque nos necesitan porque la están pasando como el orto. Yo quiero que nuestro pueblo nos acompañe y nos elija por el proyecto de país que nosotros le proponemos. Sí. Y sobre todo porque una vez que vos llegas al gobierno, después nada te acredita que vos vas a tener una buena gestión, un buen gobierno, Bueno, eso un pasó buen la última devenir. vez. Claro, o sea, vamos nuevamente a un fracaso de otro gobierno de coalición sin unidad de acción y sin unidad de concepción, que no resuelva los problemas de fondo, que no resuelva los problemas estructurales de nuestro país, y vamos a terminar siendo un gobierno de alternancia con la derecha argentina. Y 4 años vamos a gobernar nosotros, 4 años va a gobernar la derecha, un día va a ser un Milei, otro día una Villarruel, otro día un Macri, después volverá un Alberto Fernández. Digo, eso me parece muy dañino para nuestro país, porque primero porque el peronismo no es eso. Digo, el peronismo siempre tiene un programa para resolver problemas concretos de nuestro pueblo. Digamos, ¿no? Hoy hay, por ejemplo, 50% de informalidad en el trabajo. El peronismo tiene que usar estos 2 años para construir una alternativa, una respuesta a ese problema. Y Ujú. lo tiene que ir haciendo ahora, digo, pero de cara al 2027. Hay un problema de inseguridad muy fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vamos a abordar ese problema? Vamos a abordarlo desde la fuerza de seguridad, con equipamiento, profesionalización, capacitación, con insumos,
pero también hay que abordarlo con trabajo, con acompañamiento comunitario, con acompañamiento social, con espacio deportivo, cultural, o sea, una mirada integral sobre el problema, ¿no? Con la regionalización de la economía, ¿qué vamos a hacer con Tierra del Fuego, con todos los problemas que viene acarreando, sobre todo con la cizaña que tiene Javier Milei con la industria nacional? Ujú. Ujú. Y también con que hay una realidad y que hay muy pocas empresas que se están llevando toda la guita en función de ciertos beneficios impositivos que tiene. Bueno, el peronismo tiene que sentarse a pensar eso. ¿Cómo vamos a hacer para incluir a los 300.000 trabajadores que se quedaron este año en la calle? ¿Quién los va a absorber? Claro, lo que pasa que también, y eso por ahí te lo pregunto un poco, ¿no sentís que hay una, aparte de esta desconexión que es totalmente visible, el mensaje en sí, cómo se comunica hoy? Las campañas estaban totalmente radicadas, las últimas de las del 26, radicadas en tenemos que frenar a Milei. Y no hay Sí, una explicación de fondo, es como listo, este tipo no va más. Y ahí es como bueno, que haces agua. es que hubo dos eslogan de campaña que para mí también fueron errados. Una fue Frenemos a Milei y la otra fue Cristina Libre. Mm, Que son dos conceptos que la sociedad los entiende como vacíos, digamos. Vos no estás discutiendo nada, vos no estás proponiendo nada para adelante, ¿no? Y el otro mensaje que transmitió el peronismo es el lunes explota todo. Y ujú, si el lunes pierde mi ley, explota todo por los aires. Bueno, la sociedad no quiere que nada explote por los aires. El trabajador quiere que el lunes el litro de leche siga teniendo el mismo precio, que el dólar siga valiendo lo mismo, que la posibilidad de comprarse un auto o irse de vacaciones sea la misma. Y me parece que el peronismo falla en la especulación justamente del fracaso del gobierno de Milei, cuando debería centrarse en construir una propuesta que la sociedad, a la sociedad le guste, digamos, ¿no? Y yo creo que parte de eso que vos decís, que es un flagelo que tiene hoy el peronismo, responde justamente a que hay una camada de la dirigencia que hoy tenemos que vive y sobrevive dentro de un status quo y que no le conviene que se den ciertas discusiones, digamos, ¿no? ujú. Hoy tenemos un montón de eslogans muy vacíos de contenido político. Yo siempre digo, doy el ejemplo con las universidades, ¿no? Que nosotros pregonamos y muy bien hecho y defendemos muy bien la universidad pública, gratuita y de calidad y defendemos la creación de las universidades, pero no alcanza únicamente con eso, porque después vos vas a la realidad y vas a un barrio popular, a un barrio trabajador, y a una villa, a un asentamiento, y ves que los pibes no acceden a las universidades, por más que les quede a 20, 30 cuadras. ¿Por Sí, qué? tal. Porque no generás las condiciones materiales para que ese pibe pueda acceder. Ujú. Entonces, de fondo, termina siendo, no termina teniendo contenido político. Lo mismo pasa con la salud pública, gratuita, de calidad. ¿Cuál es esa salud pública? La del vecino que se levanta a las 4 de la mañana para ir a sacar un turno en la salita médica Mm. Sí, sí, y claro. que va y no tiene un profesional para que lo atienda y la salita cuando llueve se inunda. O sea, me parece que el peronismo tiene que dejar de pensar que algunos temas son tabúes y empezar a discutirlo de fondo, ¿no? Sí, Haciéndonos cargo de lo que no hicimos, de lo que hicimos mal, de lo que hicimos bien y se puede claro. mejorar. Hay que pensar para adelante, ¿viste? O Hay que encontrar la pensaba, manera de proponer cómo resolver eso. pensaba Matías que tal vez más, además de discusiones que son tabú, que no las quieren, que no se quieren discutir, también hay una idea de, por lo menos me parece que eso ocurre mucho con un sector del progresismo que tal vez se identifica más con el kirchnerismo que con el peronismo en sí, o con la tradición histórica del peronismo, que es vos pueblo, vos persona que votaste a Milei o que no fuiste a votar o lo que fuera, vos tenés que entender que la universidad pública es espectacular. Porque sí, porque solo es como una cosa de un eslogan que termina siendo medio vacío en algún punto, ¿no? Sí, y me parece que está muy también en relación con esta idea de que el pueblo le debe como gratitud, ¿viste? A la dirigencia política por las decisiones que se toman. ¿Viste? Como que no puede ser desagradecido con ciertas medidas, incluso cuando ya pasaron muchos años. Digo, hay toda una lógica de hacer campaña como, che, acordate que yo te di la AUH, Sí, acordate que yo te di el Claro. progresar, acordate que yo te di el procrear. Y es como, primero es tu deber, tu responsabilidad histórica, y lo haces en el marco de un movimiento nacional que tiende a ponderar a los últimos de la fila, que son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces,
digamos. Primero, es una obligación que vos tenés. Y segundo, nunca alcanza con eso, porque nuestro pueblo está 100 pasos atrás de cualquiera, digamos, ¿no? Porque vive sufriendo desigualdades hace muchísimo tiempo. Entonces, me parece que el peronismo, la política en general, tiene que salir de esa lógica progresista, como vos bien lo planteás, porque es lo que nos hace ir a discusiones vacías y sobre todo alejarnos de nuestro pueblo, porque el progresismo es profundamente antipopular, es muy soberbio. ¿Viste? El progresismo está en un pedestal moral, ético y político, intelectual, que mira como desde arriba, ¿viste? Y el resto somos mortales que le debemos pleitesía. Y la realidad es que no, la realidad es que no, y que no queremos eso para el peronismo tampoco. Nosotros queremos que deje de ser hora de los representantes y que empiece a ser hora de los representados. Tiene que volver el protagonismo tiene que volver a los representados, el trabajador tiene que volver a ser el sujeto político del peronismo. Sí, una cosa como Nosotros, que Es no, válido. no necesita ser instruido o ser dirigido para saber lo que necesita en algún punto, ¿no? Ahora, Matías, yo que comparto lo que vos estás diciendo, también pienso que tal vez lo voy a poner en nombres de provincias, pero hay cierto provincialismo peronista que tal vez en términos de su adhesión al pensamiento estructural del peronismo, tal vez está más cerca un Jalil de Perón que lo que pueda estar algún progresista de Palermo, pero después uno también ve que ese peronismo tiene una lógica demasiado provincialista, ¿no? O sea, yo siempre lo pienso con el tema de los recursos naturales. Esa lógica noventista de que los recursos naturales son de las provincias, desoyendo lo que fue en su momento el mandato de la Constitución del 49, me parece que cada vez es más gravoso. Entonces, todo se ha ido es una especie de secesión muy particular en donde el peronismo cordobés se preocupa solo por Córdoba, el peronismo tucumano se preocupa solo por Tucumán y el peronismo de otra provincia de La Pampa solo por La Pampa. ¿Y dónde está el proyecto de país también? bueno, eso no es un problema únicamente de las provincias, ese problema me parece que responde justamente a la falta de un proyecto nacional, un proyecto de unidad nacional. En el peronismo es por la falta de una conducción estratégica que logre conducir a todo el movimiento nacional. Digamos, si vos no tenés esa conducción estratégica que piense más allá de las situaciones locales o provinciales, cada uno va a estar defendiendo lo propio. Digo, a Axel Kicillof le pasó lo mismo con el desdoblamiento. Él priorizó la construcción de la provincia de Buenos Aires y a los intendentes Sí. por sobre lo que podía pasar en una elección nacional. Ahora bien, a Axel, en esta crítica que vos estás planteando, no se le cae como se le cae a Jalil, que por ahí dice, che, mis dos diputados que se presenten neutrales y después vemos cómo negociamos, o a Córdoba con el peronismo cordobés, que ni siquiera ya es parte de nuestro peronismo, digamos, ¿no? Sí. Porque también ahí hubo una situación de exclusión, que también es parte justamente de la falta de una estrategia nacional. A ver, del 2011 para acá, los que condujeron el peronismo se encargaron de destruirlo, de atomizarlo. ¿Viste? Del 2011 para acá nos peleamos con los gobernadores, con los intendentes, con los movimientos sociales, con la CGT, nos peleamos con dirigentes nacionales. Entonces, armamos un peronismo más sectario, más endógeno, más chiquito, y dejamos afuera a un montón de otros peronismos, que hoy el problema que tenemos es que hay peronismos sobre cuánta provincia exista, digamos, ¿no? O sobre cuánto municipio exista, Ujú. porque no hay una unidad de concepción nacional. Pero para mí no es un problema de las provincias, porque incluso si hacemos un reconto histórico, digo, las provincias anteceden a la nación, digamos, ¿no? Hay muchas provincias que son Sí. que existen desde antes de que exista la República Argentina, Sí. digo. No me parece mal que piensen, obviamente, en el interés provincial, sí me parece mal que se superponga el interés nacional. El problema es que nadie está pensando en el interés nacional. Claro. Ese es el problema. Claro. Y el problema es que nadie se está sentando con esos gobernadores a discutir un proyecto nacional. Y hay muchos dirigentes del peronismo con los que no se pueden juntar. Ujú. Entonces ahí ya tenés un problema de base. Porque ¿qué vas a hacer en Córdoba? ¿Te vas a juntar con el que sacó un 4%? ¿O te sentás con Schiaretti que sacó más del 30%? ¿O con Claro. Nati de la Sota que sacó, no me acuerdo, 10% de votos? Sí. Entonces, me parece que eso responde
a un problema más general, digamos, que excede a las provincias en particular y Sí, que no le escapa a ninguno, más de izquierda, más progresista, más no, no, conservador. claro, es que yo lo veo como un problema general en el que seguramente la actual conducción del Partido Justicialista tendrá más responsabilidad justamente por el lugar que ocupa y por el lugar histórico que ocupa también Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo y dentro de la Argentina, que es indudable, pero también veo mezquindades en todos los demás lugares, o sea, no veo a nadie saliendo por encima de ese laberinto. No, absolutamente, no hay nada, por eso te digo, no hay nadie pensándolo, eso es un problema de todo el peronismo. A ver, de la política en general no hay, no hay, porque de última, si vos decís, bueno, hay otra fuerza política que está emergiendo, que tiene un proyecto nacional que es productivo, que piensa en la economía regional, que busca, no sé, acabar con la informalidad, que busca urbanizar la villa y los asentamientos, no sé, bueno, por ahí nos sentaríamos con esos compañeros y nos pondríamos a disposición. La realidad es que hoy no lo está pensando nadie. Todos están pensando en la chiquita. Y ese es el problema que hoy tenemos. Y me parece que es lo que va a hacer que empiece a aparecer estos gobiernos de alternancia, donde van a ser fracasos de 4 años para cada gobierno. Si no hay unidad programática, si no hay 10 ejes de consenso nacional, no solo dentro del peronismo, con otras fuerzas también, porque hoy no alcanza únicamente con nosotros, digamos, para realizar las transformaciones que necesitamos en el país. Hoy nos tenemos que sentar con todos los actores políticos. Pero bueno, me parece que el desafío que tenemos nosotros, los militantes, los comunicadores, lo que venimos poniendo el pecho hace mucho tiempo, es aumentar el nivel de exigencia sobre eso, ¿no? Y empezar a dar esta discusión. Está bueno lo que vos decías al principio de, che, en mi algoritmo me empezó a mostrar cada vez más gente que está planteando lo mismo, Eso te iba a ¿no? preguntar. Que, que está Sí. planteando la necesidad de un proyecto nacional. Bueno, hay que hacer que ese mensaje le llegue a todos los militantes, a toda la dirigencia política, a la dirigencia sindical, que también tiene sus problemas muy heavies y que tampoco me parece que esté a la altura de las circunstancias. eh, pero tenemos que empezar a reflexionar en torno a eso, es el desafío que hoy tenemos. Matías, yo por último, eso te quería preguntar por ahí. Veo, bueno, él te hablaba, Gonzalo te hablaba de que lo vea Pepe Rosenblatt en stream. Y vos sabés que hay como voces que hace rato que se vienen asomando, pero pareciera, no sé si es una impresión mía o que es un poco así, o la misma Ofelia Fernández también, que desde el mismo peronismo hay como una cosa de, bueno, que tengan su programita, ¿viste? Y hagan la suya. Y como que no hay un apoyo real de, che, vamos a darle bola a estos pibes. Y hablo de no ellos puntualmente, de los pibes, los Pepes Rosenblatt y las Ofelias Fernández, que son un poco los que tienen esta lectura de la época y no están peleados con la época. Al contrario, lo captan y saben que tienen que ir por otro camino. Y la Claro. tecnología, vos hoy en lo que es redes, en lo que es comunicación digital, no ves nada del estilo, vamos a decirle, progresista o peronista. No sé cómo lo Bueno, tomo. coincido en esto que decías de que hay como un grupo que no está peleado con su época, que está tratando de entenderlo, ¿no? Hay algunos capaz que lo entendieron un poco más, lo entendieron un poco menos, pero están ahí, ¿viste? Asimilándolo. Y después tenés a toda la clase dirigencial política que está peleado con su época, que no lo entiende, que le habla a una Argentina que no existe más, le habla a una sociedad que no existe más, que no termina de comprender el dialecto que hoy existe. Y me parece que es también el cambio de época. Hoy el peronismo está en un momento de transición. Quizás esas voces que vos planteás aún no tienen el peso y el protagonismo político que creemos que deberían tener. Yo no tengo ninguna duda de que eso va a terminar siendo hegemonía dentro del peronismo, ¿eh? Ujú. Porque vengo viendo también justamente esto que decíamos hace ratito, de que empiezan a aparecer esas discusiones en todos lados. Y cuando empiezan a aparecer en todos lados, es porque se está Claro, instalando, algo está porque están pasando. discutiendo propios y ajenos, y en algún momento lo van a tener que hacer parte. Y los que no lo hagan parte, bueno, me parece que van a terminar eh, corriéndose o corridos por la realidad, porque el Claro. peronismo es un movimiento que avanza y que arrasa para bien con todo a su paso, que también está constantemente cambiando y modificándose, y a mí me parece que vamos camino a eso. Sí es verdad que hay una barrera que hay que romper, que tiene que ver
con una práctica política que la verdad que ya está obsoleta, que no es la forma con la que nosotros queremos hacer política, con la forma en la que nosotros queremos construir organización y comunidad. eh, Esa es la barrera que hay que terminar de romper, pero no tengo ninguna duda de que va a terminar sucediendo. Quizás el proceso sea un poco más largo, porque bueno, no tenemos las herramientas, los insumos, es un proceso también bastante nuevo dentro del movimiento, porque comenzó hace muy poco, si bien hay muchos que vienen dando esta discusión de hace tiempo. Creo que está tomando forma recién este año, y que hay que darle tiempo para que madure. Y seguramente aparezcan más Rosenblatt, más Ofelia, y tantos otros compañeros y compañeras que vienen dando esa discusión en todos los terrenos. Matías, gracias por tu tiempo, muy amable en atendernos. Por favor, muchas gracias a Muchas ustedes, quedo a gracias. disposición. Muchas gracias. Gracias, que estés Gracias. muy bien. Matías Mora Cáceres, politólogo, un hombre que se egresó en la Universidad de Buenos Aires, que viene de Villa Fiorito. Ah, mira. Sí, oriundo de Villa Del Fiorito. Diego. Y bueno, como decía esto, ese algoritmo me lo empezó a mostrar y dije, che, está interesante cosas que plantean y que me parece que está bueno también usarlo en vísperas de un fin de semana largo para quedarnos en la reflexión. Vamos a reflexionar un poco. Y Me después gusta. nos vamos y hacemos un retiro espiritual con Sofía Samo. Hoy es el nombre.